Bueno, vamos a explicar a nivel de bachiller la teoría de la relatividad especial. Primero decir que se llama especial porque hay otra que es la general, que incluye gravitación y demás. Esta es la más facilita, la primera que desarrolló Einstein. Y todo esto se apoya en el principio de relatividad que fue formulado por primera vez por Newton. Ese principio decía que los movimientos de los cuerpos en un mismo espacio dado tienen que ser iguales entre sí si ese espacio está en reposo o si se mueve uniformemente sobre una línea recta, o sea, si va con un movimiento rectilíneo o uniforme, ¿vale? Vamos a explicar un poquito este principio. Tenemos dos sistemas de referencia, ¿vale? El primer sistema de referencia lo vamos a llamar O y al otro sistema de referencia lo llamaremos O', ¿vale? O sea, ahí tenemos nuestro eje O'. Tenemos un mismo punto P. Este sería el radiovector posición que localizaría a ese punto P desde O, ¿vale? Que lo vamos a llamar R. El vector R. Bueno, ahora lo pongo. Y desde este observador, en cambio, la posición sería este vector que lo vamos a llamar R'. Sería R y R', ¿vale? ¿Qué relación hay entre R y R'? Pues vamos a montar un vector que vaya desde O hasta O', que lo vamos a llamar O', vector, ¿vale? Pues fijaos que este vector es la suma de este más este. O sea que podemos decir que R va a ser R' visto desde este más O'. ¿Vale? Y esto en verdad son las transformaciones de Galileo, ¿vale? Einstein para desarrollar esto se apoyó en las transformaciones de Galileo. Luego veremos si este está en movimiento, qué es lo que pasaría, ¿vale? Vamos a derivar todo esto para obtener la velocidad vista por v, ¿vale? La velocidad vista por v, derivamos esto, sería la velocidad vista por v'. Y ahora, ¿quién sería la derivada de O'? Pues eso es la velocidad de uno respecto al otro, ¿vale? Eso sería la velocidad de O' respecto a O, ¿vale? Si derivamos este vector, suponemos que este está quieto y que el otro se está moviendo, esa sería la velocidad. De hecho, eso es lo que se supone siempre. Se supone que O está siempre quieto y O' está siempre en movimiento. Pues esto es la velocidad de O' respecto de O. Pues fijaos que esto lo podemos poner como R' más esa velocidad multiplicada por el tiempo, ¿vale? Si lo queremos poner en las transformaciones al revés, bueno, ahora las pondré. ¿Y ahora qué es lo que pasa? Que volvemos a derivar y obtenemos la aceleración vista por A, es la aceleración vista por A'. Y ahora, si este se está moviendo en un movimiento rectilíneo uniforme, como dice este es el espacio que está quieto, y este es el espacio que está moviéndose en un movimiento rectilíneo uniforme. Cuando yo derive la velocidad, como la velocidad es constante, esa derivada de la velocidad me sale cero. ¿Y qué es lo que acabamos de deducir? Pues que la aceleración vista por los dos sistemas, siempre y cuando estén en reposo o movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración que se percibe es la misma. Y como fuerza igual a masa por aceleración, la fuerza que se percibe por uno y la fuerza que se percibe por el otro es la misma, con lo cual los experimentos tienen que resultar igual realizados en este sistema que en el otro sistema, ¿vale? Las transformaciones inversas pues serían simplemente darle la vuelta. Decimos que entonces que R' es R menos V por el tiempo, que V' es V menos la velocidad de un sistema respecto al otro, que la aceleración A' es la misma y por la fuerza, que esta nunca se pone, pero bueno, me viene bien para explicarlo, ¿vale? Estas son las transformaciones de Galileo, que fueron, como digo, recopiladas en el principio de relatividad. Se extendió no solo a los movimientos, sino a todas las leyes de la física a través de pues, la fórmula de fuerza igual a masa por aceleración, o sea, la condición particular de cuando la masa es constante de la segunda ley de Newton, ¿vale? Pues ese principio fue usado durante mucho tiempo, hasta que algunas ciertas cosas empezaron a hacer que esto pues no se viese que era, como mucho, era simplemente un caso particular de la realidad, sino que esto no era real, ¿vale?
Lo primero que se supuso, lo primero que le extrañó fue el tema de la velocidad de la luz, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Vamos a suponer, como siempre, que este está quieto y que O' está puesto sobre un rayo de luz, ¿vale? Que se va moviendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Vale? De esta de aquí, si nosotros tenemos la Tierra que se está moviendo, esta es la Tierra, con una V de la Tierra, si nosotros lanzábamos un rayo de luz hacia adelante, la velocidad que nosotros percibíamos tenía que ser la velocidad de la luz más la velocidad de la Tierra. En cambio, si lanzábamos un rayo de luz para atrás, ¿qué era lo que pasaba? Pues que esa velocidad se tenía que ahora que restar, ¿vale? Entonces la velocidad que nosotros teníamos que percibir de la luz tenía que ser más chica, ¿vale? La verdadera de la luz, porque este está encima de ese rayo de luz, menos la V de la Tierra. Michelson y Morley pues hicieron un famoso experimento que era eso, con un difractómetro lanzaban rayos de luz en distintas direcciones y así y tenían que, como la velocidad iba a ser distinta, iba a detectar patrones de interferencia distintos. Entonces, ¿qué es lo que pasó con ese experimento? Pues que midiesen la luz para donde lo midiesen, también lo midieron para acá, que, entonces tiene una fórmula un poquito más complicada, pero bueno, también se puede deducir. Lo midiesen para donde lo midiesen, siempre veían el mismo patrón de difracción. O sea que mirasen para donde mirasen, la luz siempre tenía la misma velocidad. Con lo cual eso contradecía la teoría, el principio de relatividad y por lo tanto a la luz no se le podía aplicar las transformaciones de Lorentz, ¿vale? Entre dos observadores. Y pues al principio, ¿qué era lo que se creía? Pues que el experimento tenía fallos o que la luz todavía no se habían descubierto cosas. El tema es que al principio pues no se lo creían porque esto estaba bien afianzado, entonces no se lo creían. Pero mientras más experimentos hacían con otros tipos de interferómetros y demás, veían que la luz para donde la midiesen siempre tenía que tener la misma velocidad, ¿vale? Iba a ser la velocidad C, siempre tenía hacia donde lo mirásemos, o sea que estas transformaciones no se podía aplicar, o sea que el principio de relatividad, el de Newton, no era válido, ¿vale? Otra cosa que se dieron cuenta era que las ecuaciones de Maxwell no se le podían aplicar a estas transformaciones, ¿vale? Las ecuaciones de Maxwell estaban recién, el electromagnetismo estaba recién desarrollado en su versión moderna con integrales y demás. Y como tenía poco tiempo esa teoría, pues igual se pensó que el electromagnetismo tenía fallos. Entonces se intentaron de modificar las ecuaciones de Maxwell, que recopilaban todas las del electromagnetismo, para que cuadrasen con estas transformaciones y entonces pues toda la teoría se iba al desastre y nada tenía sentido. Los experimentos no tenían sentido con lo que se predecía en las matemáticas. Entonces, pues pensaron, bueno, si junto con lo de la velocidad de la luz y demás, ¿será que estas transformaciones de Galileo y por lo tanto el principio de relatividad de Newton no es correcto? O como mucho es un caso particular y solo es correcto en unas determinadas condiciones. Pues entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues justo en esa época, Lorentz, por probando, lo único que hizo es ir probando, descubrió unas nuevas ecuaciones de transformación, ¿vale? Y esas ecuaciones, cuando se las aplicaba a las ecuaciones de Maxwell, entonces sí quedaban invariantes y se le podía aplicar, ¿vale? Entonces, esas ecuaciones, suponiendo que ahora solo se están moviendo en línea recta, o sea, en el eje X, nosotros tenemos nuestro eje X, para simplificar, ¿qué es lo que se hace? Pues se coge o se deja quieto y se mueve tanto la partícula como el sistema de referencia O', solo se mueve alrededor del eje X, ¿vale? Y este sería O'. Y en este eje X es donde se está moviendo la partícula. ¿Que la partícula dónde la ponemos? Aquí en O. Esta sería la velocidad de la partícula de verdad, ¿vale? Entonces siempre se pone la partícula P y ponemos el tanto X como X',
¿vale? Este sería z prima. Da igual, no le ponemos nombre. Lo ponemos aquí. Vale, si ponemos este z. Vale, este sería y este z. Prima, z prima, este sería el eje z y este sería el eje y, ¿vale? Creo que lo he hecho bien. Perfecto, sí. Perdona, entonces en estas determinadas condiciones, en vez de así, para no tener que trabajar con el vector entero, estas eran las transformaciones que se podían aplicar. X', la coordenada X vista por el O', era igual a X menos VT partido por la raíz cuadrada de 1 menos V cuadrado partido C cuadrado. ¿Vale? Que I', esa no cambia, es I, igual que Z' no cambia, que es Z. Y fijaos que aquí había que introducir también una transformación para el tiempo. El tiempo visto por este sistema de referencia, por O', era igual al tiempo visto por el que está quieto menos la coordenada X por V partido C cuadrado, y todo ello dividido por este factor que aparecía ahí, V cuadrado partido C cuadrado. ¿Vale? Entonces la primera consecuencia era que el espacio y el tiempo no eran independientes, que el espacio que percibía un sistema dependía del tiempo del espacio y del tiempo del otro. Y el tiempo también dependía del espacio y del tiempo. O sea que espacio y tiempo estaban ligados. Para obtener las transformaciones contrarias, las inversas, lo único que había que hacer es cambiar estos signo menos por un signo más, ¿vale? Ahora la positiva, X sería... Y lo de prima, por lo que no lleve prima, menos, pues en vez de menos, ahora V, T'. Y ahora a este factor, esto de aquí se le llamó beta, ¿vale? Bueno, lo vamos a ponerlo entero, ahora lo diré. 1 menos V cuadrado partido C cuadrado. Ese no se cambia, es simplemente el otro. Y es igual a I', Z igual a Z', y el tiempo es T' más X', V partido C cuadrado dividido entre raíz cuadrada de 1 V cuadrado C cuadrado, ¿vale? Entonces la primera consecuencia ya lo hemos dicho, el espacio y el tiempo, porque el tiempo que mide uno y el tiempo que mide el otro no puede ser el mismo por las transformaciones de Lorentz, ¿vale? Y otra segunda implicación es que fijaos que aparece aquí un factor que depende de la velocidad relativa de uno respecto a otro, ¿vale? Ese factor se le suele llamar gamma, es 1 partido raíz cuadrado de 1 menos V cuadrado partido C cuadrado. Y en otra terminología, a V partido C se le llama beta, con lo cual gamma también es 1 partido de la raíz cuadrada de 1 menos beta cuadrado. Este factor tiene implicaciones porque fijaos que cuando la velocidad es muy pequeña, este factor, fijaos que si V es muy pequeño en comparación con C, lo tenemos aquí, esto tiende a 0, ¿vale? Porque el denominador es mucho más grande que el denominador, esto tendería a 0, y fijaos que gamma tendería a 1. Entonces, si la velocidad es mucho más chica que la velocidad de la luz y consideramos que los tiempos son los mismos para los dos, la que aparece es la que teníamos allí, fijaos. Entonces, la transformación de Galileo no es más que un caso particular para velocidades pequeñas, o sea, para cuando la velocidad no sea mucho más chica que la velocidad de la luz. En cambio, cuando esto pase, cuando la velocidad cuando esto no pase, cuando la velocidad del sistema sea comparable a la velocidad de la luz, habrá que aplicar las transformaciones de Lorentz, ¿vale? Si esto pasa, hay que usar esto. Si pasa, y si no pasa, la que hay que usar es eso, ¿vale?
Pues lo que decíamos al principio, que el principio de relatividad era un caso particular, pues sí, era un caso particular de esto de aquí, ¿vale? Pues a partir de aquí, ¿qué es lo que pasó? Pues ya se dio por válido que las transformaciones de Lorentz son las que hay que utilizar, que el otro era un caso particular, gracias a lo de que hemos dicho de la luz y lo de las ecuaciones de Maxwell. ¿Y qué es lo que hubo? Y entonces Newton lo que pasó olímpicamente de todo lo que se había especulado mal y sacó sus dos postulados de la relatividad especial, ¿vale? El primero decía que todas las leyes físicas deben ser las mismas para todos los observadores inerciales en movimiento relativo uniforme, ¿vale? Era simplemente extender la de la relatividad, o sea que todas las leyes físicas tienen que ser las mismas si yo las cambio con una transformación de Lorentz, ¿vale? Era para extender eso, que no solo la cinemática, sino que la dinámica también la teníamos que modificar para que fuese con una transformación de Lorentz y no con la de Galileo. Y el segundo era simplemente por el primer experimento este de la velocidad de la luz, algo que venía impuesto era que la velocidad de la luz en el vacío es constante para todos los sistemas inerciales de referencia, ¿vale? O sea, que estén quietos o que se estén moviendo en movimiento rectilíneo o uniforme. ¿Qué es lo que pasó? Pues que hubo que cambiar y aplicar las transformaciones de Lorentz, cambiar todas las leyes de la física para que fuesen invariantes ante una transformación de Lorentz. Con lo cual surgió la cinemática relativista. Cinemática. Y la dinámica relativista, que la veremos luego, ¿vale? Estas transformaciones, pues derivándolas y demás, también se obtienen por las transformaciones para velocidad, ¿vale? Que nos relacionan v con v' y aceleración con aceleración prima. Porque otra consecuencia de las ecuaciones de Lorentz es que cuando esto lo derivamos dos veces, ya no nos sale que A sea igual que A'. O sea que la aceleración y por lo tanto la fuerza, que lo podremos hacer luego en dinámica relativista, la fuerza no va a ser la misma, ¿vale? Esa fue la primera consecuencia, que A era distinto a A'. ¿Vale? Pero eso a nivel de segundo de bachiller, las deducciones son muy difíciles y problemas de este tipo no hay, ¿vale? Directamente vamos a pasar a la dinámica relativista. Aquí. Porque la primera consecuencia era esa, que cuando relacionábamos F con F' no nos salían iguales. La fuerza, sí, como siempre digo, si esto no se cumplía, si las velocidades no eran mucho más chicas que la velocidad de la luz, ¿vale? Entonces, la primera consecuencia de esto, como la fuerza es la derivada del momento lineal con respecto al tiempo, pues P tampoco iba a ser, ¿no? Como F es la derivada del momento lineal con respecto al tiempo, pues P iba a ser distinto de P'. P era el momento lineal de una partícula visto por el observador que está quieto y este es por un observador que esté encima de la partícula, o sea que vea quieta a la partícula. Pues no van a percibir las dos el mismo momento lineal. ¿Por qué esto? Porque no van a porque la masa va a cambiar, ¿vale? La masa, a la masa vista por el observador que está quieto, lo vamos a llamar m sub 0. ¿Vale? La masa que va a haber el cuerpo, el que está quieto, la llamamos m sub 0, masa propia o masa en reposo. Y vamos a llamar vamos a hacerlo al revés. Vamos a llamar m sub 0 a la masa que ve el observador que está encima de la partícula, ¿vale? O sea, a O'. Y vamos a llamar masa propiamente, y la masa, vamos a llamar masa al que lo está viendo quieto, ¿vale? A la masa vista por O. Pues la fórmula, aplicando la transformación de Lorentz, la que obtenemos es que la masa de un cuerpo que se está moviendo a velocidad v, o sea, viéndolo por el observador O, el que está quieto,
es la masa en reposo, o sea, la masa que percibe un observador que está encima de él, por la raíz cuadrada de 1 menos v cuadrado partido c cuadrado. Fijaos que la masa no es la misma. O sea, de aquí podemos deducir que m y m', que los dos no perciben la misma masa, ¿vale? Concretamente, la masa que percibe el que está quieto, o sea, el que lo ve en movimiento, será eso, m sub 0 partido raíz cuadrada de 1 menos beta cuadrado, o lo que hemos dicho, gamma por m sub 0. Con lo cual, pues mira, al tener que redefinir la masa, pues también hay que redefinir el momento lineal. Relativista, pues será lo mismo. Como es masa por velocidad, pues será gamma, o sea, o m sub 0 v partido de 1 menos v cuadrado partido c cuadrado. O en módulo, pues decimos que p es m sub 0 por gamma y por v. Gamma m sub 0 v. ¿Vale? Entonces el momento lineal, pues lo mismo, ese momento lineal cambia respecto al clásico con este factor gamma. Pero como siempre, si la velocidad es despreciable frente a la velocidad de la luz, esto valdrá 0 y gamma valdrá 1 y obtenemos la misma que la clásica, ¿vale? La fuerza relativista, pues como hemos dicho, tampoco es la misma. Como el momento lineal cambia, pues la fuerza relativista F no es igual que F'. Esta fórmula tampoco entra en forma vectorial porque es bastante difícil y demás. No suele entrar. Y por último vamos a ver la energía relativista, que esta sí entra. ¿Vale? ¿Cómo se obtiene la energía? Pues la derivada de la energía con respecto al tiempo es la fuerza por la velocidad, ¿vale? Entonces aquí integrando y demás nos llevaríamos el dt, luego integraríamos la energía entre y sub 0, el tiempo entre y demás, y al final se termina obteniendo, ¿vale? Una fórmula un poquito liosa, que esa energía, ¿vale? Perdona, eso es la energía en general. Y la energía cinética, esta fórmula no la tenéis que saber, la deducción, porque requiere una integral, fijaos que nunca se explica, simplemente se dice que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿De dónde viene esta fórmula? Pues porque en verdad es la integral, o sea, es la energía, el trabajo que hay que comunicarle para llevarlo desde el reposo hasta su velocidad v que tiene. Y como el trabajo es fuerza por desplazamiento, pues F por ds, ¿vale? Como fuerza es la derivada del momento lineal, pues decimos que esto es la integral entre 0 y v de dp dt por ds. Y como ds dt es velocidad, podemos decir que es integral entre 0 y v de v dp. Que aplicando, y esto ya sería lo de la integral, lo de u por dv, u por v, la de la fórmula esa que sabéis, pues sería la velocidad por el momento lineal menos la integral entre 0 y v, y ahora sería dp por dv, ¿vale? Y ahí pues hacemos unos cuantos pasos que nos omitimos, que no hacen falta, y al final terminamos obteniendo que es m sub 0 por c al cuadrado por gamma menos 1. ¿Vale? Eso sería la energía cinética, que no sé por qué he puesto K, que eso es en inglés. Con lo cual, la energía cinética es m sub 0 c cuadrado. Bueno, vamos a ponerlo el gamma menos 1 delante. Gamma menos 1, m sub 0 c cuadrado, ¿vale? Esta fórmula, pues lo mismo, para bajas velocidades, al final todo se desprecia y nos sale la misma, aunque parezca que no, aplicando luego el teorema aplicando un desarrollo en serie y demás, terminamos teniendo lo mismo, ¿vale?
Entonces, la energía total al final va a tener dos factores. Fijaos que la energía total va a tener una energía por estar en reposo más una cierta energía cinética. ¿Vale? La energía por estar en reposo es el que tendría una partícula de velocidad cero, que sería m sub 0 c cuadrado, ¿vale? Esto es E sub 0. Y la energía cinética, fijaos que hemos dicho que es gamma menos 1 m sub 0 c cuadrado. O sea que fijaos que podemos aquí aplicar factor común. O sea, perdona, en la propiedad distributiva decimos que es m sub 0 c cuadrado más gamma m sub 0 c cuadrado. ¿Vale? Aquí, vamos a poner aquí la energía en reposo, que es masa en reposo por velocidad de la luz al cuadrado. Y ahora menos m sub 0 c cuadrado. Fijaos que con este se nos va y nos queda que es gamma m sub 0 c cuadrado. Pues gamma por m sub 0 es la masa relativista, ¿vale? O sea que la energía relativista es la masa relativista por la velocidad de la luz al cuadrado, que es la famosa fórmula de Newton, ¿vale? Esta la tenéis que saber bien. Esto es la energía al estar en movimiento porque la masa cambia. Esta que la definimos, fijaos que también es consecuente con lo de antes, aunque nosotros la definimos por otro, sustituyendo la velocidad por cero y demás. Pero fijaos que tiene sentido, esa es la energía en reposo y la energía cinética es esta. Pues estas os las tenéis que aprender de memoria a través de esto de aquí. Entonces, por último, como he dicho, la energía relativista es la energía en reposo más la energía cinética, ¿vale? Entonces, por lo tanto, se descubrió a partir de aquí, pues que se puede decir que a cualquier masa se le puede asignar una energía, pero también podemos decir que a cualquier energía se le puede asignar una masa. Porque si nosotros tenemos una partícula de energía E, pues se le puede asignar una masa, sería despejando simplemente, ¿vale? Y con variaciones también, que de aquí es de donde sale el problema del defecto de masa, se origina a partir de aquí, ¿vale? El defecto. Si nosotros hacemos variación en todo esto, como la velocidad de la luz no puede variar, ¿vale? Sería derivando de este, sería derivado del primero por el segundo sin derivar, por el segundo, derivado del segundo, que sería cero. Pues al final, la variación de energía que se asocia a una variación de masa, pues será variación de masa por la velocidad al cuadrado, sería el defecto de masa. Ahora, en esta fórmula, a partir de esta fórmula de aquí, se puede deducir otra fórmula que tiene utilidad, que es sustituyendo con el momento lineal, ¿vale? Si nosotros aquí añadimos, sumamos m sub 0 c cuadrado y restamos m sub 0 c cuadrado con una serie de pasos que se pueden, que los voy a omitir porque no tiene sentido que me ponga aquí a explicarlo poco a poco, ¿vale? No es fácil. A partir de aquí, con una serie de pasos que voy a omitir, se puede obtener, bueno, porque luego hay que elevar al cuadrado y demás, obtenemos que e al cuadrado es p cuadrado c cuadrado más m sub 0 cuadrado c a la 4, ¿vale? Que esto es la regla mnemotécnica del triángulo. Del triángulo rectángulo. Del triángulo. Pues a partir de aquí, fijaos que esto sería e al cuadrado, esto sería p por c al cuadrado, y esto sería la energía en reposo al cuadrado, sería m sub 0 c cuadrado al reposo. Entonces hay una manera muy fácil de relacionar energía con momento lineal, energía relativista con momento lineal relativista, el que lleva el gamma, y con la energía en reposo que es a través de un triángulo rectángulo, ¿vale? Nosotros ponemos tal que así. La hipotenusa, fijaos que es la energía. Esta sería
m sub 0 c cuadrado, la energía en reposo, y esto sería el momento lineal por la velocidad de la luz, ¿vale? Y esa regla no lo relaciona, ¿vale? También se pueden aplicar las transformaciones de Lorentz, como dije antes de las velocidades, pues a los momentos lineales, ¿vale? También se le puede aplicar, y cuando se le aplica eso, luego al final son estas mismas ecuaciones de Lorentz, pero cambiando energía, cambiando la energía, el tiempo por, ¿vale? Para obtener las transformaciones de energía, de P y E. Pues se obtiene que son las mismas que para las del tiempo y la posición, simplemente que hay que cambiar, ¿vale? El tiempo se cambia por E partido C al cuadrado, y además exacto, la posición se puede cambiar por el momento lineal, ¿vale? O sea, la x por p sub x, la y la cambiamos por p sub y la z por p sub z, ¿vale? Y esas transformaciones también se pueden aplicar, ¿vale? Con lo cual, además del espacio y el tiempo estar relacionados, la energía y el momento lineal también están relacionados, ¿vale? Al igual que, por eso también en el principio de incertidumbre, aunque lo aplicamos normalmente para momento lineal y posición, también se puede aplicar para energía y tiempo, ¿vale? Porque energía y tiempo están relacionados, al igual que posición y momento lineal están relacionados. Pues lo mismo, estas son las transformaciones para momento lineal y energía, ¿vale? Que están relacionadas el momento lineal con la energía, igual que están relacionados con lo otro, ¿vale? Entonces, las consecuencias de la transformación de Lorentz, aparte de las que ya hemos dicho, es que un sistema en movimiento percibe las longitudes más chicas que el sistema que no está en movimiento, ¿vale? O sea, perdona, un sistema en el que se ve en movimiento a la partícula, las longitudes se ven más chicas, ¿vale? O sea que, vamos a poner las consecuencias. Una de las consecuencias es esa, la contracción de las longitudes. Con lo cual, como L es mayor que L', perdona, como L' es mayor que L, ¿vale? Deduciéndolo llamando esto la longitud propia, que es la longitud del observador que se está moviendo con la partícula, y esta es la longitud que percibe el otro. Entonces, fijaos qué es lo que pasa. De aquí se puede decir que la longitud en movimiento, L movimiento va a ser más chica que L en reposo. O sea que el objeto, al moverse a velocidades cercanas a la luz, parece, porque no es verdad, parece que las longitudes disminuyen, ¿vale? Y también hay una consecuencia con los intervalos temporales, que es el tiempo que transcurre entre dos sucesos, ¿vale? Pues lo mismo, parece que se dilatan los intervalos temporales. Ahora lo que obtenemos es al revés, que t es mayor que t'. O sea que un suceso parece más largo cuando lo observamos de un observador que está quieto, o sea, que está percibiendo al objeto en movimiento, que respecto a un observador que esté encima del objeto, o sea, que perciba quieto al objeto. Con lo cual, parece que los intervalos de tiempo en movimiento son más grandes
que los intervalos de tiempo en reposo. O sea que cuando las partículas o los sistemas se mueven a velocidades cercanas a la luz, el tiempo parece que se dilata, o sea, todo parece que tarda mucho, ¿vale? Una forma de verificar que esto es cierto es con las desintegraciones de los muones, ¿vale? Los muones son unas partículas que se producen en las capas altas de la atmósfera por culpa de las radiaciones y demás y bajan hacia abajo, ¿vale? Entonces los muones se mueven a velocidades muy cercanas a las de la luz. Como sabemos que siguen una cinética de primer orden, como hacemos con las desintegraciones nucleares, podemos predecir cuántos muones nos llegan, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como esos muones están en movimiento, el número de muones que nos llegan no es el que predecimos matemáticamente, sino que nos llega un número distinto y es el número que se corresponde a este, a que el tiempo sea dilatado y al dilatarse el tiempo, ¿vale? El número de muones que nos llegan es distinto. Nos llegan muchísimos más muones porque al dilatarse el tiempo, ¿vale? Para el que está en reposo, pues al final el número de muones que llegan es distinto, ¿vale? Y pues otra de las consecuencias es que dos cosas que en un mismo sistema de referencia ocurren a la vez, ¿vale? Ya no tienen por qué ocurrir la simultaneidad. No tiene por qué darse, ¿vale? Dos cosas que para un observador ocurren a la vez. Es posible que como haya que aplicar teoría de relatividad, pues en función de que el sistema que se esté moviendo a velocidad cercana de la luz se mueva para un lado o se mueva para otro, pues el segundo suceso lo podemos percibir antes o lo podemos percibir después, con la cual la simultaneidad se rompe. Salvo para unas que es para las que hay relación causa-efecto, que lo que nunca va a pasar es que el efecto preceda a la causa, ¿vale? Nunca vamos a que un proyectil primero explote y luego lo lancemos, no. Como mucho será a la vez, ¿vale? Siempre y cuando, lo mismo, lo que estoy diciendo, moviéndonos a velocidades cercanas de la luz. Y por lo tanto, pues ya todas las leyes de la física hubieron que cambiarlas. También se cambió el efecto Doppler con las ecuaciones, aunque no lo habéis visto en bachiller, pero también se tuvo que reformular y se metió el factor gamma y demás, etc, y a partir de aquí pues ya se desarrolló la teoría de la relatividad. Y estas son más o menos las fórmulas, bueno, las fórmulas en verdad son las de la energía, las de la masa esta, que se me ha olvidado decir que es importantísima. Y con momentos lineales solo se suele trabajar esta, con el módulo del momento lineal. Pero vamos, y si fuese momento angular, pues lo mismo, simplemente se cambia la masa por masa en reposo y se le añade un factor gamma. O sea, se cambia la masa por gamma m sub 0, ¿vale? Esas creo yo que son las únicas fórmulas que tenéis que saber para los problemas.